¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te ve como una carga? En esta impactante historia de traición familiar, descubre cómo una hija descubre un complot siniestro de su padre y madrastra para apoderarse de su herencia. Ambientada en las calles soleadas de Sevilla, esta narración de traición familiar revela secretos ocultos, manipulaciones emocionales y una venganza calculada que cambia todo. Sumérgete en un drama lleno de giros inesperados, donde el amor filial se transforma en una batalla por la justicia. ¿Podrá la protagonista romper las cadenas del pasado y reclamar su libertad? Esta traición familiar te mantendrá al borde del asiento, explorando temas de lealtad, herencia y empoderamiento. No te pierdas esta historia que resuena con miles de personas que han vivido manipulaciones similares. Todo comenzó con un toque torpe y una llamada que nunca se desconectó. No hubo un clic. Solo el sonido de hielos chocando contra un vaso. Luego, la voz de mi padre se volvió metálica mientras le decía a su esposa que yo no era más que una carga. Me quedé en mi cocina, sosteniendo el teléfono como prueba de un delito. No lloré ni grité. Simplemente vendí mi casa valorada en 980.000 euros y borré el suelo bajo sus pies. Me llamo Aurora Torres y durante 31 años creí que el lazo de sangre era la única moneda que nunca se devaluaba. Era analista de riesgos para el grupo de cumplimiento Maroc Field aquí en Sevilla. Una mujer que pasaba 40 a 50 horas a la semana diseccionando estructuras corporativas para encontrar las grietas donde el fraude podía crecer como moho. Me pagaban por ser suspicaz. Me pagaban por ver lo peor en las personas para que mis clientes no tuvieran que hacerlo. Sin embargo, de pie en la cocina soleada de la casa de estilo andaluz que mi abuela Elena me dejó, fallé en detectar al depredador sentado en mi propia mesa hasta que él mismo confesó inadvertidamente en un micrófono abierto. Era una tarde de martes, húmeda y pesada como el aire sevillano en plena primavera tardía. La casa, situada en una curva tranquila de la Avenida del Olivo, respiraba a mi alrededor. Amaba ese lugar. Amaba como las tablas del pasillo crujían en tonos distintos de si bemol cuando las pisabas. Y como la luz de la tarde se filtraba a través del vitral de la puerta principal, pintando el vestíbulo en charcos de ámbar y naranja sanguíneo. Era una casa construida con trabajo honesto y mantenida con amor. Había llamado a mi padre, Gonzalo Díaz, a las 4:18 de la tarde. Era un asunto trivial. De esos enredos administrativos que solían ser el único puente seguro entre nosotros. El grifo de latón vintage en el baño de invitados. El que Daniela, su esposa, había insistido en que era demasiado anticuado la última vez que visitaron. Había empezado a gotear. Recordaba que Gonzalo guardaba la caja de la garantía en su garaje antes de mudarse de la vieja casa en Córdoba. No tengo tiempo para esto ahora. Aurora. Su voz había sido cortante, sonando diminuta a través del altavoz de mi móvil. Estoy en medio de una reunión. Lo sé. Papá. Respondí, tratando de mantener la voz ligera. Intentando no ser la molestia que siempre insinuaba que era. Solo revísalo cuando llegues a casa. Creo que la garantía vale por otros 2 años. Vale. Lo que sea. Adiós. No esperó mi respuesta. Aparté el teléfono de mi oreja, con intención de tocar el círculo rojo para colgar. Pero mi pulgar debió quedarse una fracción de centímetro demasiado alto. O quizás el sensor de la pantalla se retrasó. No lo toqué.
Lo dejé sobre la encimera de granito, con la pantalla hacia abajo. Y me giré al fregadero para llenar un vaso de agua. Fue entonces cuando el silencio de la cocina se rompió. No por el tono de desconexión, sino por un sonido que me tensó el estómago. Era el tintineo agudo y característico de cubitos de hielo cayendo en un vaso pesado. Me quedé helada. El agua de mi propio grifo corría clara y fría sobre mis dedos. Pero no la sentía. Mi atención estaba completamente atrapada por el dispositivo en la encimera. La llamada seguía activa. Él tampoco había colgado. Simplemente había bajado su teléfono. Probablemente colocándolo en la mesa. Asumiendo que la conversación había terminado. Extendí la mano, temblando ligeramente. Y cerré el grifo. La cocina cayó en un silencio profundo, amplificando el audio que fluía desde un lugar a 3 horas de distancia. Dios, qué agotadora es. La voz era inconfundiblemente la de Gonzalo. Pero el tono era diferente. No era el estrés apresurado que usaba conmigo. Era relajado, expansivo, y goteaba un desdén frío y metálico. Es solo un grifo. Gonzalo. Respondió una voz de mujer. Daniela. Mi madrastra. Su voz era suave. Como jarabe barato vertido sobre grava. Solo quiere una excusa para mantenerte enganchado. Es patético. ¿En serio? Me quedé allí. Paralizada. Mi mano flotaba sobre el teléfono. Atrapada entre el instinto de colgar y preservar mi dignidad. Y la compulsión profesional mórbida de escuchar la verdad. En Maroc Fiel teníamos un dicho, la verdad nunca está en el resumen. Siempre está en los datos crudos. Esto eran datos crudos. Es una carga, dijo Gonzalo. Y la claridad de la línea era tan nítida que podía oír el sorbo húmedo que dio a su bebida. Ha sido una carga desde que nació. ¿Necesitada? Siempre buscando aprobación. Me cuesta energía solo escucharla quejarse de esa maldita casa. La casa. Musitó Daniela. Podía oír la sonrisa en su voz. La casa es el punto. No. Sabes que no puede manejarla sola. Es demasiado grande. Demasiado mantenimiento. Es casi criminal que Elena se la dejara toda a ella. Elena era una bruja terca. Escupió Gonzalo. Saltó una generación solo para fastidiarme. Esa propiedad vale casi 1.000.000 de euros ahora. ¿Sabes lo que podríamos hacer con ese capital? Lo conseguiremos. Dijo Daniela. Bajando una octava. Volviéndose conspiradora. Sentí como la sangre se me drenaba del rostro. Acumulándose en algún lugar de mis pies. El suelo parecía inclinarse. Me agarré al borde de la encimera para estabilizarme. Esto no era solo un desahogo. Era una reunión estratégica. No sé. Gruñó Gonzalo. Es terca como su abuela. Se aferra a ese lugar como si fuera un santuario. Por eso rompemos primero la psicología. Dijo Daniela, bajamos allí. Nos quedamos. No por un fin de semana. Gonzalo. Por un mes. Quizás 2. Nos hacemos indispensables. Arreglamos cosas que ella no sabe arreglar.
Luego empezamos a señalar lo insegura que es. Lo abrumada que parece. Empujamos la culpa. ¿Sabes cómo es? Empujas la culpa y abre la puerta. Miré el teléfono. Parecía un monolito negro y elegante. Una pieza inocente de tecnología que estaba desmantelando toda mi comprensión de la vida. Siempre había pensado que mi padre era solo distante. Un hombre que no sabía mostrar afecto. Había gastado miles de euros en terapia tratando de entender por qué nunca me sentía lo suficientemente buena para él. No era inadecuada. Era un objetivo. Hay que ser listos con el lado legal, dijo Gonzalo. Y el chirrido de una silla raspando el suelo sonó en su lado. Si estamos allí más de 30 días y empezamos a pagar facturas de servicios. Exacto. Interrumpió Daniela. La usucapión es un juego largo. Pero establecer residencia es fácil. Ponemos nuestros nombres en unas cuantas facturas. Recibimos correo allí. Una vez dentro. Estamos dentro. Tendría que desalojarnos. ¿Y crees que Aurora tiene el estómago para desalojar a su propio padre? Es demasiado débil. Preferiría vender el lugar y dividir el dinero antes que armar un escándalo. Luego vino la frase que convirtió el aire en mis pulmones en hielo sólido. ¿Ya imprimí los formularios? Dijo Gonzalo. Su voz casual. Como si discutiera una lista de la compra. Cambio de domicilio. Voy a redirigir mis extractos bancarios a Avenida del Olivo a partir de la próxima semana. Llegaré al buzón antes de que ella entienda que está mirando. ¿Listo? Daniela. Empecemos el rastro de papel antes de siquiera cargar el camión. Mi mundo no se hizo añicos. Eso implicaría ruido. Caos. Una ruptura repentina. Esto era diferente. Era una implosión silenciosa. Era la sensación de una demolición de edificio donde las cargas explotan en la base y la estructura simplemente se desliza hacia abajo en su propia huella. No grité. No lloré. No agarré el teléfono y les grité que podía oír cada palabra. En cambio, una extraña calma fría me invadió. Era la misma sensación que sentía cuando encontraba una discrepancia en un libro mayor en el trabajo. Una mezcla de decepción y claridad enfocada. Alcancé el cajón a mi derecha. El que guardaba mis herramientas del hogar. Y saqué un bloc legal y un bolígrafo negro de gel. Miré el reloj del microondas. Las 4:21 de la tarde. Lo anoté. 4:21 de la tarde. Gonzalo, formularios de cambio de domicilio impresos. Extractos bancarios a redirigir a Avenida del Olivo. Daniela estableciendo residencia 30 días. Empujar la culpa. Mi caligrafía era firme. Los bucles de mis GI eran precisos. Estaba creando una transcripción. Estaba construyendo un expediente. Es solo pesada. La voz de Gonzalo continuó. Sin saber que estaba cavando su propia tumba con cada sílaba. Incluso cuando era niña. Solo pesada de tener alrededor. Costándome dinero. Costándome tiempo. Merezco un retorno de esa inversión. Daniela. Merezco esa casa más que ella. Lo mereces. Cariño. Y la tomarás. Solo le decimos que venimos a ayudar. Estará tan desesperada por el amor de papá.
nos entregará las llaves. Dejé de escribir. Miré alrededor de la cocina. Esta habitación era mi santuario. Mi abuela, Elena Hernández, me había enseñado todo lo que sabía en esta casa. Me había enseñado que el valor de una mujer no se determinaba por quién se casaba o quién era su padre, sino por la fuerza de sus propias manos. Recordaba tener 12 años. De pie justo donde estaba ahora. Elena me había dado un martillo y una caja de clavos. Estábamos arreglando un zócalo suelto en la puerta trasera. Aura, había dicho. Su voz ronca por años de fumar cigarrillos sin filtro. Escúchame. Si clavas un clavo torcido, lo sacas y empiezas de nuevo. No lo pintas por encima. No pretendes que está recto. Lo arreglas. Y cuando estás en tu propia casa, te paras recta. No te encoges por nadie. Miré mi reflejo en el vidrio oscuro de la puerta del horno. Vi a una mujer con ojeras por trabajar demasiado. Vi a una mujer que había pasado 3 décadas tratando de comprar el afecto de un hombre que la veía como un ítem en un libro de deudas. Gonzalo no veía a una hija. Veía un plan de jubilación. Veía 980.000 euros de capital que sentía que le pertenecía porque había pagado mis almuerzos escolares 20 años atrás. Daniela no veía a una hijastra. Veía a una debilucha que podía manipular. Estaban hablando de invadir mi hogar. Estaban hablando de guerra psicológica. Empujar la culpa. Sabían exactamente cómo herirme. Y planeaban usar mi propio trauma como arma para robar mi herencia. Miré el teléfono de nuevo. El temporizador de la llamada estaba en 4 minutos y 12 segundos. Cheque. Por favor. Llamó Gonzalo a alguien en el fondo. No olvides llamarla después, dijo Daniela. Dile que vendrás en 2 semanas. Dile que estás preocupado por ella. Lo haré, dijo Gonzalo. Interpretaré el papel. Extendí la mano y presioné silenciosamente el botón rojo. La conexión se cortó. La cocina estaba verdaderamente silenciosa ahora. Salvo por el zumbido del frigorífico y el latido de mi propio corazón. Me quedé allí por un largo rato. La luz del sol se desplazó por el suelo, alargando las sombras. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, acechando el espacio donde una hija ingenua y amorosa solía existir. Esa hija se había ido. Había muerto en el momento en que oyó los hielos chocar contra el vaso. Miré las notas en el blog legal. La evidencia de su conspiración. Pensaban que era la presa. Pensaban que era un animal herido esperando que la remataran. No tenían idea de que acababan de entregarme el plano de su ataque a una especialista en evaluación de riesgos. Caminé hacia la ventana que daba al amplio patio trasero. Los olivos estaban cubiertos de musgo, meciéndose suavemente en el viento. El jardín era salvaje y verde, tal como le gustaba a Elena. Es una carga, había dicho. Susurré las palabras a la habitación vacía, probando su peso en mi lengua. Sabían amargas. Como cobre. Si pensaban que era una carga, entonces me convertiría en algo mucho más pesado de lo que imaginaban. No sería una carga que pudieran llevar. Sería un ancla que los arrastraría al fondo. Toqué el vidrio frío de la ventana.
Si me ven como una carga. Susurré. Mi voz temblando no de tristeza, sino de una resolución aterradora y recién encontrada. No les dejaré ningún lugar donde aferrarse. Me giré de vuelta a la habitación. Agarré el teléfono. No los llamé de vuelta. En cambio, abrí mis contactos y pasé más allá. Papá. Tenía trabajo por hacer. Querían un retorno de su inversión. Bien. Liquidaría el activo. Cobraría. Y cuando llegaran, sonriendo sus sonrisas de tiburón, esperando una alfombra de bienvenida y una llave de repuesto, encontrarían nada más que una puerta cerrada y un nombre extraño en la escritura. La caza había terminado. La guerra acababa de comenzar. Para entender por qué no lloré cuando oí a mi padre llamarme una carga. Tienes que entender que había estado pagando alquiler por mi existencia desde que tenía 6 años. Crecí en Córdoba. En una casa que siempre se mantenía 2 grados demasiado cálida en verano porque encender el aire acondicionado era, en palabras de mi padre, un lujo para gente que no entendía el valor de 1 euro. Mi infancia no tenía recuerdos. Tenía facturas. Cada interacción con Gonzalo Díaz venía con una etiqueta de precio adjunta. Un recordatorio sutil de que mi presencia era un ítem en su presupuesto que desesperadamente deseaba tachar. La mayoría de los niños miden el amor de sus padres en abrazos, en cuentos antes de dormir, o en la forma en que una madre mira un dibujo en el frigorífico. Yo medía la tolerancia de mi padre en kilovatios hora y recibos de supermercado. Recuerdo sentarme a la mesa de la cena cuando tenía 8 años. Había derramado un vaso de leche. Fue un accidente. Un barrido torpe de un codo joven. En una casa normal, un padre podría haber suspirado, agarrado una toalla y dicho que estaba bien. En nuestra casa, Gonzalo dejó de masticar. Miró el charco blanco extendiéndose por el mantel de vinilo barato. Luego me miró a mí. La leche cuesta 3,40 € el litro. Aurora, dijo. Su voz no estaba enojada. Era factual. Era la voz de un contable encontrando un error. Esos son unos 20 céntimos en la mesa. ¿Tienes 20 céntimos? Negué con la cabeza. Con la garganta apretada. Entonces ten cuidado, dijo, volviendo a su comida. Criarte no es barato. No lo hagas más caro de lo que ya es. Ese era el estribillo de mi juventud. Criarte no es barato. Se susurraba cuando necesitaba zapatos nuevos. Se suspiraba cuando necesitaba un permiso firmado para una excursión que costaba 12 euros. Era el ruido de fondo de mi vida. Un zumbido constante que me enseñó una lección devastadora. El amor no es un regalo. El amor es una transacción y yo estaba actualmente en deuda. Mi madre intentaba protegerme de lo peor. Era una mujer suave, callada y desvaída, como una acuarela dejada al sol demasiado tiempo. Pero murió cuando tenía 9 años. Un accidente de coche en un martes lluvioso. Recuerdo el funeral no por el duelo, sino por la conversación que oía Gonzalo tener con el ajustador de seguros en el pasillo de la funeraria. Estaba discutiendo sobre el plazo de pago mientras mi madre estaba en la habitación de al lado en un ataúd. Fue entonces cuando me di cuenta de que para Gonzalo las personas eran activos o pasivos. Mi madre acababa de convertirse en una cuenta cerrada.
2 años después. Llegó Daniela. Si mi madre era una acuarela, Daniela era pintura acrílica. Brillante, dura y artificial. Entró en nuestras vidas con una sonrisa dulce como azúcar químico. Te cubría los dientes pero dejaba un regusto amargo. No me pegaba. No me encerraba en armarios. Hacía algo mucho más insidioso. Me trataba como a una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Compraba helado para ella y Gonzalo. Luego me miraba con ojos amplios de sorpresa fingida. Oh, Aurora. No pensé que te gustara el de nueces. Solo compré un bote. Reorganizaba la despensa, moviendo mis snacks favoritos al estante más alto donde no podía alcanzar. Luego reía cuando arrastraba una silla. Eres una trepadora, le decía a Gonzalo. Siempre metiéndote en cosas. Reforzaba la narrativa de Gonzalo. Si Gonzalo era quien enviaba la factura, Daniela era la cobradora. Se aseguraba de que supiera que mi espacio en la casa era condicional. Mi habitación no era mi habitación. Era una habitación en su casa que me permitían ocupar mientras fuera callada. Limpia e invisible. Eres tan afortunada de que tu padre trabajara tanto por ti, me decía mientras lavaba los platos. Una tarea asignada a mí porque, según ella, era buena para aprender responsabilidad. Cuando cumplí 16 años, mi abuela Elena intervino. Elena era una fuerza de la naturaleza. Una mujer que había construido su propia vida en Sevilla después de enviudar joven. Me sacó de Córdoba y me trajo a su casa en la Avenida del Olivo. No puedes crecer en un balance contable. Niña, me dijo. Aquí aprenderás a ser dueña de tu propio suelo. Elena me enseñó a cocinar gazpacho con tomates del jardín, a negociar en el mercado de Triana, y a no inclinarme ante nadie. Cuando Gonzalo se enteró, montó en cólera. Gritó sobre derechos paternos y cómo Elena estaba interfiriendo. Pero Elena no cedió. La niña se queda conmigo, dijo. Y si quieres pelear, trae un abogado. Veremos quién gana en los tribunales españoles. Gonzalo no peleó. Era demasiado avaro para gastar en abogados. Así que crecí en Sevilla, bajo el ala de Elena, aprendiendo que la familia no era deuda, sino elección. Elena murió hace un año, dejándome la casa en su testamento. Saltó a Gonzalo, su propio hijo, porque sabía exactamente quién era. No le daré un céntimo a ese tacaño, me dijo en su lecho de muerte. La casa es tuya. Protégela. Y ahora, escuchando esa llamada, entendí por qué. Gonzalo no había cambiado. Solo había esperado el momento para reclamar lo que pensaba que era suyo. Pero yo ya no era la niña que derramaba leche. Era la mujer que Elena había moldeado. Y no iba a dejar que me robaran mi suelo. El plan se formó en mi mente como un informe de riesgos en el trabajo. Identificar la amenaza. Evaluar el impacto. Mitigar el daño. La amenaza, Gonzalo y Daniela planeaban invadir mi casa. Establecer residencia y forzar una usucapión o un desalojo imposible. El impacto, perder mi herencia. Mi santuario. La mitigación,
liquidar el activo antes de que pudieran tocarlo. Al día siguiente, llamé a un agente inmobiliario de confianza en Sevilla. Quiero vender la casa. Dije. Rápido. En efectivo. Por debajo del mercado si es necesario. El agente parpadeó. ¿Estás segura? Vale casi 1 millón. ¿Segura? Respondí. Y quiero que se cierre en 2 semanas. Vendí por 980.000 euros a un fideicomiso revocable que creé con mi abogada, Renata Colder. El fideicomiso NIE. Por Nueva Helena. Transferí el título. Vacié la casa de mis pertenencias personales y alquilé un apartamento temporal en el centro de Sevilla. Luego. Esperé. Gonzalo llamó 2 días después. Aurora. Tenemos un problema de fontanería en Córdoba. La tubería principal reventó. Necesitamos quedarnos contigo unas semanas mientras lo arreglan. Su voz era toda miel. Fingiendo preocupación. Claro. Papá. Dije. Manteniendo la voz neutral. Vengan cuando quieran. Llegaron el viernes. Con maletas y sonrisas falsas. Daniela abrazó demasiado fuerte. ¡Qué alegría verte! Hija. ¿Te ves cansada? ¿Estás bien? Empujando la culpa desde el minuto 1. Les di la habitación de invitados. Les cociné cena. Y mientras dormían, empecé a documentar. Fotografié cada factura que intentaron pagar. Noté cada correo que redirigieron. Gonzalo fue al buzón cada mañana. Como un ladrón revisando su botín. Una semana después, recibí una notificación del banco, intento de cambio de domicilio a mi dirección. Lo bloqueé. Luego vino el golpe, un correo de la compañía de electricidad. Intentaron poner el nombre de Daniela en la factura. Fraudulento. Lo reporté como intento de suplantación. Renata me aconsejó, esto es delito en España. Falsificación de documentos para ocupar propiedad ajena. Podemos acusarlos de intrusismo y fraude postal. Pero no los confronté aún. Dejé que se acomodaran. Daniela empezó a ayudar, arreglando el jardín. Criticando mi manejo. Esta casa es demasiado para ti sola. Aurora. Deberías considerar vender y compartir. Gonzalo asentía. Es lo justo. Yo puse mucho en tu crianza. Empujando la culpa. 2 semanas después, el cierre de la venta se completó. Los compradores, una familia joven, tomaron posesión inmediata. Pero Gonzalo y Daniela no sabían. Estaban en el salón, bebiendo vino de mi bodega, cuando los mudadores llegaron. ¿Qué es esto?, gritó Gonzalo. Cambio de propiedad. Dije calmadamente. La casa se vendió. Sus cosas van a un almacén en las afueras. El alquiler está pagado por 6 meses. Daniela palideció. No puedes. Vivimos aquí. No viven aquí. Respondí. Intentaron ocupar ilegalmente. Tengo pruebas. Gonzalo explotó. Eres una ingrata. Te demandaré por la herencia. Inténtalo,
Dije. Pero primero. Salgan o llamo a la Guardia Civil. Salieron. Furiosos. Amenazando. Pensé que era el fin. Pero no. Gonzalo contraatacó. Llamó a mi jefe, en Maroffiel. Mi hija está inestable. Perdió la casa de la familia por negligencia. No es confiable. Intentó sabotear mi carrera. Luego. Denunció a la policía, mi hija robó nuestras pertenencias. La policía vino. Pero mostré los recibos del almacén. No es robo. Es reubicación de inquilinos no autorizados. La denuncia se archivó. Pero Gonzalo no paró. Golpeó mi puerta de apartamento a medianoche. Abre. Aurora. ¿Necesito dinero? Esa casa era mía. Llamé a Renata. Es hora de contraatacar. Renata revisó los documentos. Tenemos fraude postal. Intento de usucapión fraudulenta. Denuncia falsa. Y sus finanzas, su casa en Córdoba está en ejecución hipotecaria por deudas de juego. Intentaron ocultar activos mudándose aquí. Planeamos una trampa. Llámalo. Dijo Renata. Ofrece una reunión para arreglar. Dile que hay un acuerdo posible. Llamé. Papá. Reunámonos. Hay dinero de la venta. Podemos hablar. Mordió el anzuelo. Bien. Pero trae un cheque. No sabe que vendiste la casa por casi 1 millón. Dijo Renata. Cree que solo cambiaste las cerraduras por rencor. No sabe que el dinero existe. Pausé. No. No lo sabe. ¿Necesita dinero? Dijo Renata. Está desesperado. Si cree que hay un acuerdo en la mesa. Si cree que puede intimidarte para que firmes un cheque. Entrará en una habitación. ¿Una reunión? Dije. Una conferencia de acuerdo final. Sugirió Renata. Lugar público. Testigos. Le decimos que si firma una renuncia liberando todos los reclamos a la casa en tu herencia. Le darás algo. Lo atraemos. No le daré un céntimo. Dije. No tendrás que hacerlo. Dijo Renata. Solo necesitamos que amenace delante de testigos. Que admita la ejecución. Una vez que lo tengamos. Soltamos el martillo. Le mostramos los documentos de venta. Le mostramos el recibo del almacén. Y le entregamos la solicitud de orden de alejamiento y le decimos que si alguna vez te contacta o a tu empleador de nuevo, liberaremos sus registros financieros a Hacienda y a sus socios comerciales. ¿Chantaje? Pregunté. Palanca. Dijo Renata. Palanca total. Es hora de cerrar el expediente. Aurora. ¿Dónde quieres hacerlo? Pensé en lugares en Sevilla. No quería un despacho de abogados. Ese era su terreno. No un parque. Demasiado abierto. Necesitaba algo sólido. Con café. Ruido y cámaras. El café del río y la torre. Dije. Está en la esquina. Alto tráfico. Tienen cámaras de seguridad apuntando a las mesas.
Perfecto, dijo Renata. Llamaré a su abogado o quien sea que finja ser su abogado. Mañana a las 10. Hazlo a las 9. Dije. Quiero terminar antes del desayuno. Colgué. Miré el horizonte de la ciudad fuera de mi ventana. El sol se ponía, volviendo el río a rojo sangre. Gonzalo había intentado derribar mi puerta. Había intentado romper mi carrera. Pensaba que estaba acobardada en mi apartamento, llorando por su rechazo. No tenía idea de que estaba sentada en una montaña de dinero, sosteniendo el detonador. Abrí mi cuaderno. El mismo donde había escrito liquidar el pasivo, semanas atrás. Escribí una entrada final, 15 de julio. La entrevista de salida. No solo lo iba a derrotar. Iba a dejar que se derrotara a sí mismo. Iba a dejar que hablara hasta que construyera su propia celda de prisión. Y luego iba a cerrar la puerta y alejarme. Fui a mi armario y elegí mi atuendo para mañana. No un traje. No vaqueros. Elegí un vestido. Un simple vestido azul marino que Elena me había ayudado a elegir años atrás. Era el vestido de una mujer que era dueña de su propio suelo. ¿Hasta mañana? Papá. Susurré a la habitación vacía. La guerra había terminado. Mañana era solo la firma del tratado. Y los términos eran rendición incondicional. El Café del Río y la torre en el centro de Sevilla es un lugar diseñado para la visibilidad. Tiene ventanas de suelo a techo. Paredes de ladrillo expuesto que rebotan el sonido. Y una estación de barista ubicada en el centro para que ningún rincón sea verdaderamente privado. Elegí la mesa 4. Justo en medio de la sala. Me senté de cara a la puerta. Sobre mí. Una pequeña cúpula negra en el techo albergaba una cámara de seguridad con un campo de visión de 180 grados. Llegué a las 8:45 de la mañana. Pedí un café solo y coloqué 3 ítems en la mesa, mi móvil. Un sobre manila grueso y una sola llave plateada adjunta a una etiqueta de plástico. Renata Calder ya estaba allí. Estaba sentada 3 mesas más allá, fingiendo leer un periódico. Su presencia era un respaldo silencioso. Habíamos acordado que solo intervendría cuando el martillo legal necesitara caer. Hasta entonces, este era mi terreno. A las 9 en punto. La campana sobre la puerta tintineó. Gonzalo y Daniela entraron. Parecían refugiados de un estilo de vida que ya no podían permitirse. Gonzalo llevaba el mismo traje que había usado en la oficina del abogado semanas atrás. Pero parecía arrugado. Como si hubiera dormido en él. Su rostro estaba enrojecido. Sus ojos dartando alrededor de la habitación con una mezcla de paranoia y agresión. Daniela lo seguía. Con gafas de sol en Versailles y aferrando su bolso como un escudo. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Despojada de la arrogancia que usualmente la inflaba. Me vieron. La mandíbula de Gonzalo se tensó. Marchó hacia mí, sacando la silla opuesta con un chirrido de metal contra concreto que hizo que medio café mirara. Tienes mucho descaro. Siseó Gonzalo, inclinándose sobre la mesa. Su voz era un gruñido bajo, vibrando con violencia reprimida. Sentada aquí tomando café mientras tu padre está sin hogar. ¿Sabes que tuvimos que dormir en un motel anoche? Un motel.
Aurora. Con cucarachas. Siéntate. Daniela. Dije. Ignorándolo y mirando a mi madrastra. Daniela se sentó, quitándose las gafas para revelar ojos enrojecidos. Era una buena actuación diseñada para ganar simpatía de cualquiera que mirara. Pero vi el cálculo detrás de las lágrimas. ¿Cómo pudiste? Susurró Daniela, su voz temblando. Volvimos a nuestro hogar y nos cerraste la puerta. Robaste nuestras cosas. Las joyas de mi madre. Mi ropa. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? No es su hogar. Dije calmadamente. Y no robé nada. Lo moví. Lo vendiste. Gritó Gonzalo, olvidando mantener la voz baja. Una mujer en la mesa de al lado movió su silla. La policía me lo dijo. Vendiste mi herencia de debajo de mis pies a algún fideicomiso. No tenías derecho. Esa casa estaba en la familia por 40 años. La casa pertenecía a Elena Hernández. Corregí. Y luego me perteneció a mí. Y ahora pertenece al fideicomiso revocable NIE. La transacción está cerrada. Papá. El dinero está en el banco. La escritura está registrada. No hay nada que puedas hacer para revertirlo. El rostro de Gonzalo se volvió un tono de púrpura que nunca había visto. Parecía a punto de alcanzar sobre la mesa y estrangularme. Ingrata. Rencorosa pequeña mocosa. Escupió. Después de todo lo que hice por ti. Te crié. Pagué tu comida. Puse un techo sobre tu cabeza. Y así me pagas. Tirándome a la calle. Estás mentalmente inestable. Le dije a Marov Fiel que te estabas quebrando. Y tenía razón. Ninguna hija cuerda hace esto a su familia. ¿Familia? Repetí la palabra. Sabía plana. Sí. Familia. Intervino Daniela, alcanzando mi mano. La retiré. Estábamos allí para ayudarte. Aurora. Nos mudamos para cuidarte. Vimos que luchabas con el duelo. Solo queríamos estar cerca de ti. ¿Es por eso que estaban allí? Pregunté. Para cuidarme. Por supuesto. Bufó Gonzalo. Eres débil. Siempre lo has sido. Necesitas guía. Por eso iba a establecer el fideicomiso para protegerte de ti misma. Y en cambio, vas a mis espaldas y vendes el único activo que vale algo. Lo miré. Realmente lo creía. Había reescrito la narrativa en su cabeza tan a fondo que él era el héroe y yo la villana. ¿Crees que soy débil? Dije suavemente. Sé que lo eres. Dijo Gonzalo. Eres una carga. Aurora. Siempre lo has sido. Necesitando aparatos dentales. Necesitando matrícula. Necesitando atención. Y ahora. Cuando finalmente necesito un poco de ayuda. Un poco de retorno de mi inversión. Me cortas. Eres un pasivo. No dije otra palabra. Simplemente extendí la mano y toqué la pantalla de mi móvil. Había preparado el archivo de audio. Había removido el ruido de fondo y amplificado las voces. Presioné play.
El sonido de hielos chocando contra vidrio cortó el ruido del café. Clink. Clink. Luego la voz de Gonzalo. Clara y metálica. Flotó del altavoz. Es una carga. Ha sido una carga desde que nació. ¿Necesitada? Siempre buscando aprobación. Me cuesta energía solo escucharla quejarse de esa maldita casa. Gonzalo se congeló. Su boca, que había estado abierta para lanzar otro insulto, se cerró de golpe. Luego la voz de Daniela. Dulce y venenosa. La casa es el punto. No. Sabes que no puede manejarla sola. Es demasiado grande. Gonzalo. Nos apegamos al plan. Daniela. Rompemos primero la psicología. Bajamos allí. Nos quedamos. Empujamos la culpa. ¿Sabes cómo es? Empujas la culpa y abre la puerta. Gonzalo. Ya imprimí los formularios. Cambio de domicilio. Voy a redirigir mis extractos bancarios a Avenida del Olivo a partir de la próxima semana. Daniela. Empecemos el rastro de papel antes de siquiera cargar el camión. Lo dejé reproducir hasta el final. Lo dejé reproducir hasta que el sonido de la línea desconectándose llenó el silencio entre nosotros. El café parecía haber dejado de respirar. El barista no molía granos. La mujer en la mesa de al lado miraba abiertamente. Gonzalo parecía haber recibido un golpe físico. Miraba el teléfono como si fuera una bomba. Su rostro se drenó de color. El púrpura de la rabia reemplazado por el gris ceniciento de la exposición. Daniela tenía una mano sobre la boca. Sus ojos estaban amplios. Dartando entre mí y el teléfono. ¿Tú? Croó Gonzalo. Lo grabaste. Olvidaste colgar. Papá. Dije. Oí cada palabra. Oí que me llamaste una carga. Oí que planeaban la invasión. Oí que discutían los formularios de cambio de domicilio antes de siquiera reclamar que tenían una emergencia de fontanería. Eso es ilegal. Gonzalo tartamudeó, agarrando un salvavidas. Escucha telefónica. No puedes usarlo. No escuché nada. Dije. Tú me llamaste. Dejaste la línea abierta. Eso es consentimiento. Y no lo estoy usando en corte. Lo estoy usando aquí para mostrarte que sé exactamente quién eres. Alcancé el sobre Manila. Lo abrí y deslicé 2 papeles sobre la mesa. Y aquí está la confirmación. Dije. El primer papel era el escaneo de la confirmación de cambio de domicilio del correos dirigido a Gonzalo en mi casa. El segundo era el email de la compañía de electricidad confirmando el intento no autorizado de cambiar el nombre de facturación a Daniela Díaz. Giro. Dije. Mi voz fría. No vinieron a visitar. Vinieron a ocupar. Presentaron formularios federales reclamando residencia en una casa que no poseían mientras la dueña aún vivía allí. Eso es fraude. Papá. Eso es fraude postal. Eso es suplantación de identidad. Gonzalo miró los papeles. Sus manos temblaban. No podía negarlo. La prueba estaba en blanco y negro. Solo intentábamos asegurar la propiedad. ¿Intentó Daniela?
Pero su voz era débil. Para la familia. No. Dije. Intentaban asegurar el activo porque su casa en Córdoba está en ejecución hipotecaria. Ese fue el golpe final. Gonzalo se encogió como si lo hubiera abofeteado. «¿Lo sabes?», susurró. «Encontré las cartas en tu archivador», dije antes de empacarlo. «Sé sobre la segunda hipoteca. Sé sobre los 40.000 euros en deuda de tarjetas de crédito. No estaban preocupados por mi estabilidad. Estaban preocupados por su quiebra. Querían declararme incompetente para tomar control de mi herencia y usar el legado de mi abuela para pagar sus deudas de juego». Gonzalo se hundió en su silla. La arrogancia se evaporó, dejando atrás a un hombre pequeño y desesperado. «Necesitaba el dinero», murmuró. «Solo necesitaba un préstamo puente. Lo habría pagado. Habrías vendido mi casa y me dejado con nada», dije. «Justo como intentaste dejarme con nada más que culpa toda mi vida». «¿Y ahora qué?». Gonzalo miró arriba. Un destello de malicia regresando a sus ojos. «¿Crees que ganaste? Te demandaré por las ganancias de la venta. Reclamaré que puse dinero en esa casa. Te ataré en corte por años. Haré que gastes cada céntimo de esos 980.000 euros en honorarios legales». «No creo que lo hagas», dijo una voz aguda desde detrás de él. Renata Kölder se acercó a la mesa. Colocó un maletín de cuero en la silla vacía y miró abajo a Gonzalo con la expresión que uno reserva para un insecto particularmente desagradable. «Señor Díaz», dijo Renata. «Soy Renata Kölder, abogada de Aurora. Nunca nos hemos conocido, pero he oído mucho sobre usted. Esta es una conversación privada», espetó Gonzalo, aunque su voz vaciló. «Es una conferencia de acuerdo», corrigió Renata. Sacó un documento grueso de su maletín y lo dejó caer en la mesa con un tut pesado. «Esto es una orden de cese y desista. Exige que deje de contactar a Aurora Torres inmediatamente. Exige que deje de contactar a su empleador. Y exige que se abstenga de hacer más denuncias falsas a la policía». «¿O qué?», desafió Gonzalo. «Me demandarán. No tengo dinero». «Lo dijiste tú mismo». «¿Oh?», dijo Renata, inclinándose. «Presentaremos una denuncia penal por la denuncia falsa que presentó ayer». Presentar una denuncia falsa de robo es un delito menor. Intentar defraudar a un propietario a través de esquemas de usucapión involucrando manipulación de correo federal. Eso es un delito grave. Y como admitió el motivo financiero justo ahora. Y sí. Tenemos testigos. Sería un juicio muy corto». Gonzalo miró alrededor. Vio la cámara sobre nosotros. Vio a la gente mirando. Y, agregó Renata, enviaremos sus registros financieros, los que prueban que intentó ocultar activos durante un procedimiento de ejecución hipotecaria mudándolos a Sevilla. A su administrador concursal en Córdoba. Imagino que estarían muy interesados en saber que gastó 5.000 euros en unas vacaciones en Rioja mientras reclamaba insolvencia. Gonzalo palideció. «No lo harías», susurró. «Pruébame», dijo Renata. Apuntó al sobre. «Ahí está la información para la unidad de almacenamiento en las afueras.
El alquiler está pagado por 6 meses. El código está en la hoja. Sus cosas están allí intactas. Mudadores profesionales las empacaron. Tienen todo con lo que vinieron. Gonzalo miró la llave en la mesa. Te ofrezco un corte limpio. Gonzalo. Dije. Tomas la llave. Vas a las afueras. Recoges tus cosas. Y nunca me contactas de nuevo. No me llamas en mi cumpleaños. No me llamas en Navidad. Olvidas que existo. Pero soy tu padre. Dijo Gonzalo. Su voz quebrándose. Era la primera vez que sonaba verdaderamente roto. Aurora. No puedes solo cortarme. No tengo a dónde ir. ¿Tienes un coche? Dije. Tienes 90.000 euros de la herencia de Elena si no lo has gastado todo. Eres un hombre de Soursfeld. Papá. Eres contable. Resuélvelo. Aurora. Por favor. Sollozó Daniela. Alcanzando de nuevo. Somos familia. No. Dije. Poniéndome de pie. No son familia. La familia no te llama una carga. La familia no trama robar tu hogar mientras estás de duelo. La familia no intenta que te despidan de tu trabajo. Los miré abajo. Parecían pequeños. Parecían patéticos. Y por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de arreglarlo por ellos. No sentí la necesidad de escribir un cheque o disculparme por ser exitosa. No soy tu plan de jubilación. Dije. Mi voz firme y lo suficientemente alta para que la habitación oyera. No soy tu red de seguridad. Y ciertamente no soy una carga. Agarré mi bolso. Soy la dueña. Dije. Y estoy cerrando esta cuenta. Aurora. Gritó Gonzalo mientras me alejaba. Si te vas. No tienes padre. Me detuve. No me giré. No he tenido un padre en 20 años. Dije. Solo tenía un cobrador de deudas. Caminé hacia la puerta. Renata se unió a mi paso. Eso salió bien, murmuró Renata mientras salíamos al sol caliente sevillano. Salió perfectamente. Dije. No miré atrás al café. No miré atrás para ver si recogían la llave o lloraban sobre las ruinas de su esquema. No importaba. Estaban en el retrovisor ahora. Caminé por la calle. El recibo del almacenamiento en mi bolsillo. El dinero en mi cuenta bancaria. Y el olor a lavanda fantasmagórico en mi memoria. El juego había terminado. Había liquidado el pasivo. Y por primera vez en 31 años, el libro mayor estaba equilibrado. Era libre.